Les doy la bienvenida a este taller sobre el duelo. Hoy vamos a ver la confusión entre sostener y dejar ir. Vamos a aprender sobre amar sin aferrarse y continuar sin olvidar. Primero quiero agradecerles su compañía, por un lado a los que están en vivo y por otro lado a los que están viendo la grabación de YouTube. Quiero empezar con una pequeña metáfora. Presten mucha atención porque es la metáfora central del taller de hoy. De antemano, gracias a los que pudieron, por sus circunstancias, abrir sus camaritas. Eso me ayuda mucho. Muy bien. Entonces, había una niña que tenía un globo rojo. Lo llevaba a todos lados. Jugaba con él. Dormía con él cerca. Le hablaba. Lo cuidaba mucho. Un día, mientras caminaba por el parque, el hilo se soltó y el globo comenzó a subir. La niña corrió, saltó, estiró los brazos, intentó alcanzarlo, pero el globo siguió subiendo hasta desaparecer entre las nubes. Entonces ocurrió algo curioso. Durante semanas, la niña seguía caminando con la mano levantada, como si todavía pudiera alcanzarlo. Ya no estaba el globo, pero su mano seguía intentando sujetarlo. Y una tarde, su abuelo le preguntó, ¿qué haces? Ella respondió, no quiero olvidarlo. El abuelo sonrió y le dijo, cariño, bajar la mano no hará que olvides tu globo, solo dejará de cansarte el brazo. Yo creo que muchos de nosotros llegamos hoy tal vez con el brazo cansado, no porque amemos demasiado, sino porque llevamos mucho tiempo intentando sostener algo que ya cambió. Y ahí aparece la gran confusión del duelo. No sabemos cuándo seguir sosteniendo y cuándo empezar a descansar. Entonces, basado en esta pequeña metáfora, vamos a empezar el taller de hoy. Entonces, recordemos el consejo del abuelo. Bajar la mano no hará que olvides tu globo, solo dejará de cansarte el brazo. Y si usted ha experimentado pérdidas recientemente, podrá entender la profundidad de emociones que puede haber detrás de una frase como esta. Hoy pregunto, ¿qué estás intentando sostener hoy? ¿Una persona? ¿Una relación? ¿Un sueño? ¿Una etapa? ¿Una esperanza? ¿Una versión de ti mismo? ¿Qué estás intentando sostener hoy? Pueden haber más opciones. Entonces, ustedes van a notar de que el duelo es más grande de lo que parece. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra duelo, algunas personas piensan en un cementerio, pero no es tan simple. El duelo en la psicología abarca una gran variedad de aspectos.
como ustedes también lo van a poder observar en mis otros 3 videos sobre el duelo y pérdidas que están en mi canal. Hay muchas situaciones que pueden generar un duelo, pero hoy el propósito del taller es que ahora usted lo pueda observar desde un ángulo diferente. Entonces, ¿cuándo puede aparecer el duelo? Cuando se termina una relación, cuando cambia nuestra salud, cuando perdemos una mascota, cuando nos mudamos de provincia, de estado, de país, de continente, como algunos que conozco, cuando cambia nuestra familia, cuando perdemos una oportunidad. Y esta que me parece sumamente interesante, cuando perdemos una parte de quienes éramos. ¿Notan qué amplio es ese tema? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces no lloramos por lo que perdimos, lloramos por la vida que imaginamos que tendríamos. Esa es la realidad del duelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro ama las historias completas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, observen cómo funciona el cerebro. Cuando una historia termina de forma inesperada, ¿qué hace el cerebro? ¿Cuál es nuestra conducta? Buscamos explicaciones. Repasamos conversaciones. Imaginamos escenarios. Pensamos, ¿y si? Y ahí se queda, ¿verdad? El cerebro con el y si tal cosa. Entonces, no siempre sufrimos por la pérdida. A veces sufrimos por las preguntas que quedaron abiertas. ¿Notan qué interesante? Es decir, los finales abruptos no le agradan al cerebro. Y como yo les he comentado, nuestra cultura nos ha presentado historias, cuentos, películas y dramas que tienen final, porque así es la psicología de este lado del mundo. Pero hay culturas que comparten cuentos, metáforas que no tienen final. ¿Por qué? Porque también es una estrategia de ayudar al cerebro a entenderlo. Pareciera que hay cosas en la vida que quedan abiertas por un tiempo, donde la respuesta no es inmediata. Entonces, hoy vamos a desarrollar la confusión central, que es lo que le ocurre a muchas personas en los procesos de duelo. ¿Suelto? ¿Olvido? ¿Cuál escojo? Y hoy vamos a aprender que no es lo mismo. Soltar no es olvidar. Por ejemplo, ¿qué sería olvidar? Olvidar sería borrar, negar, reprimir o fingir. Y soltar iría en la línea de, ¿notan qué bonito? Qué sanador. Aceptar, adaptarse, recordar sin pelear y continuar caminando. ¿Qué les parece? Hay un cuento hermosísimo que lo ilustra.
En una isla se les avisa a todos que es necesario que abandonen la isla porque se está hundiendo. Es momento de retirarse. Y entonces hay una persona, un hombre, que ve cómo los demás están construyendo sus botes, canoas, para irse a la otra isla. Pero él dice, "Ay, no creo, he llevado mucho tiempo acá. ¿Cómo va a ser posible que esta isla se hunda? No tiene sentido." Pero en la medida que pasaban las semanas y meses, efectivamente, observaba que la isla se estaba hundiendo, hasta que no tuvo más remedio que aceptar que tenía que retirarse y que no podía llevarse todas sus cosas. Tal vez lo único que podía conservar era su vida y una que otra cosa adicional. Y eso fue lo que echó en su pequeño bote. No le alcanzó a hacer uno demasiado grande, lo suficiente para su seguridad y sus objetos personales. Y efectivamente, dejó la isla y efectivamente llegó a la otra isla. Pero entonces ocurre algo. Después de pasar la playa, se dio cuenta de que tenía que subir una enorme cantidad de bosque, árboles. No había muchos caminos. Y entonces se regresó, le puso una cuerda a su barco y lo empezó a arrastrar. Pero se daba cuenta de algo, que en la medida que lo arrastraba y se iba adentrando en la jungla, no avanzaba. Sus pies se hundían entre y se enredaban entre las plantas. Y entonces él decía, ay, no quiero soltar este bote, me ha salvado la vida. ¿Cómo lo voy a dejar? Y si en algún momento necesitara un bote similar, y si en algún momento esta isla también se hundiera, definitivamente tendría que llevarme este bote. Y entre más se esforzaba, más se cansaba, y sus pies más se hundían, y menos avanzaba. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Seguiría arrastrando, sabiendo de que está avanzando muy poquito cada día? Bueno, algo así le ocurre a las personas en el duelo. Han conectado tanto con una experiencia, una situación, una persona, un evento, una mascota, algún rol, algún puesto. Han conectado de una manera tan rica, tan sabrosa con ello, y les ha dado tanta utilidad que dicen, me hace muy bien, si durante tantos años esto me acompañó, yo lo quiero seguir llevando. Pero en lo que siguen cargando con ello, notan cómo sus manitas se les están rompiendo por forzar esa cuerda y ese peso. Y entonces entran en el dilema, ¿sigo adelante? ¿Lo suelto? Bueno, ese es el tema del taller de hoy. ¿Qué haría usted? Bueno, vaya pensando en su respuesta. Porque soltar tiene que ver, como dice la diapositiva, con adaptarse. Y soltar también es entender que no se está perdiendo todo. Por ejemplo, regresando a este ejemplo del cuento del bote, la persona no perdió la experiencia y el conocimiento que adquirió al construir su bote. ¿Qué pasaría si dijera, no lo puedo cargar, no puedo hacer que se adentre este bote en la selva, pero ya me ha quedado la experiencia? Si un día necesitara un bote,
tendría que construir uno nuevo. ¿Y quiere decir entonces que la experiencia que tuvo con ello no le sirvió de nada? ¿O que tiene que olvidarla por completo? No. La experiencia que tiene la conserva y la lleva. Pero como dice la diapositiva, continúa caminando. Entonces, soltar no es dejar de amar. Soltar es dejar de luchar contra la realidad. Tampoco es olvidar. ¿Eh? Soltar no es olvidar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el error que más prolonga el duelo? Como he escuchado experiencias, llevo 25 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué a veces el duelo se prolonga tanto? Bueno, cuando peleamos precisamente contra lo que sentimos. Entonces, el duelo es solo un visitante, así como les he explicado con las emociones. Si lo escuchas, eventualmente se calma, pero si lo expulsas, seguirá tocando la puerta, ¿verdad? Como esa que se ve ahí. Entonces, el duelo está ahí, toque y toque y toque y toque. Y llega la persona y dice, es que yo no quiero conectar con el malestar. Es que yo no quiero conectar con el dolor. Es que yo no quiero conectar con la realidad. Entonces el duelo sigue ahí, toque y toque y toque y toque. Y un día la persona dice, bueno, ¿y si le abro la puerta? ¿Y si me tomo un cafecito o un té o un mate con él? Y veo qué me quiere decir. Ah, ya entonces me di cuenta que no era un ser metafórico, ¿verdad? Que quería hacerme daño. Solamente quería mostrarme algo. Y entre más me resistía yo, pues estaba como el hombre del bote, más me sangraban las manos, más me dolía. Pero el momento que yo abro la puerta para darme la oportunidad de conectar con ese dolor, entonces el duelo se alivia. Entonces alguien me podría decir, Eitel, sí, muy bonito como lo estás diciendo, pero pues en la vida real esto ¿cómo se hace? Les pongo un ejemplo. Una de mis maestras, una mujer de Sudamérica, muy fuerte, una profesional excelente, decía ella, estaba yo trabajando, pero estaba en un duelo. Yo no podía estar llorando todo el tiempo en mi trabajo, porque era mi trabajo. Pero eso sí, escogí una hora, seleccioné una hora en el día, ejemplo, hoy 12 mediodía, y me decía, ese es mi momento para mi duelo. Y entonces sí, y a veces tenía ganas de llorar antes de tiempo y decía, no, a las 12. Y cuando llegaba entonces ahí sí, lloraba, sacaba, expresaba, conectaba con el dolor. Se secaba las lagrimitas, continuaba con su vida. Me encantó esa experiencia que nos contaba. Entonces, ¿notan? No es vivir en el dolor todo el día, pero tampoco es desaparecerlo. Es darle un espacio, ¿verdad? Es darle un espacio. ¿Para qué? Para que el duelo se pueda aliviar y ojalá todos los días un poquito. Y ojalá con ayuda terapéutica si lo necesita, para que por medio de la terapia usted encuentre más recursos y más herramientas que le permitan superar el duelo más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sentimos necesita ser escuchado, no derrotado. Entonces, aquí también entra la validación cuando nos toca acompañar a alguien en un proceso de duelo.
Y entonces, ¿cuáles son las frases que suelen herir? Ya supéralo, no llores, tienes que ser fuerte, ya pasó mucho tiempo. Y esta, que tal vez puede ser de las que más duele y las que más duda generan. ¿Y qué pasó con tu fe? Que esto no es un asunto de fe, es un asunto de duelo. Hasta la Biblia tiene relatos claros de lo que es el duelo. Entonces, meditamos en estos relatos, meditamos en que no es pecado conectar con el dolor y las lágrimas. Hubo un sabio del pasado que dijo, ¿no? Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar y también hay un tiempo para dar por perdido. Palabras sabias, ¿verdad? Entonces, frases que ayudan cuando queremos acompañar a alguien. Te escucho. Tiene sentido que te sientas así. Gracias por compartirlo. No tienes que cargarlo solo. ¿Notan? Eso se llama en psicología validación. Entendemos que lo que la persona está sintiendo es real. Entonces, aquí el tema es que el dolor no es el enemigo. Ah, es que ustedes están peleados con el dolor. No, no se peleen con el dolor. El dolor solo es una señal. Y no duele porque fue pequeño. Duele porque fue importante. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, quiero que observen esta imagen por unos segundos. Si pudiéramos preguntarle a las flores qué opinan de la lluvia, tal vez dirían que no siempre es muy cómoda. Tal vez diría que hay días de viento. Tal vez diría que hay gotas que golpean fuerte, que hay momentos oscuros, que hay momentos fríos, pero la lluvia no llega para destruir el jardín, llega para alimentarlo. De igual manera, a veces pensamos que el dolor es una señal de que algo está saliendo mal. Entonces ya el dolor es pecado, ¿verdad? No. En muchas ocasiones el dolor es una señal de que algo importante está ocurriendo dentro de nosotros. El duelo duele. De ahí viene, de hecho, la palabra de dolor. Claro que duele. Sería extraño que no doliera. Estamos hablando de alguien o de algo que tuvo valor. Lo peligroso no es la lluvia. Lo peligroso es creer, perdón, que un jardín puede crecer sin agua. Hay lágrimas que no debilitan. Hay lágrimas que riegan, así como esas gotitas del jardín. Y muchas veces la pregunta no es ¿cómo hago para no sentir dolor? Sino ¿qué está intentando cultivar este dolor dentro de mí? Va de nuevo. Muchas veces la pregunta no es ¿cómo hago para no sentir dolor? No, no, no. Más bien la pregunta sería ¿qué está intentando cultivar este dolor dentro de mí? Entonces, recordemos, la ausencia duele porque hubo presencia. Ese es el tema. Y noten algo bonito. Hay cosas que la pérdida no puede llevarse. ¿Cómo qué? Bueno, pongamos otra metáfora.
Les pido por favor que observen este árbol y vamos a utilizar una metáfora que tiene que ver con el árbol, las hojas y las raíces. Lo que nunca se va, ¿qué será? Bueno, este árbol me recuerda algo que el proceso de duelo puede ocultarnos. Cuando perdemos algo importante, como ese árbol que está perdiendo sus hojas, nuestra atención se va inmediatamente hacia las hojas que cayeron. Vemos la ausencia, vemos el espacio vacío, vemos lo que ya no está, o como dirían en mi tierra, vemos el árbol pelón. Y es natural, porque es lo primero que duele. Pero mientras miramos las hojas, a veces olvidamos mirar las raíces, porque las raíces son todo aquello que permanece. Permanece, como en el cuento también, los aprendizajes, permanecen los valores, permanecen las conversaciones, permanecen los momentos compartidos, permanece lo que esa persona o situación despertó en nosotros. Algunas personas dejan de estar presentes, sí, nos han dejado de acompañar, pero siguen vivas en nuestras decisiones, en nuestra forma de amar, en nuestra manera de tratar a otros. Como una vez me tocó, ¿verdad? Consolar a un hombre maduro, fuerte. Yo extraño a mi mamá, sí, falleció con más de 80 años. Y no sé, yo siento como si ella siguiera viva. Correcto. Sigue viva en su genética. 50% de usted viene de ella. Sigue viva en su memoria. Sigue viva en sus recuerdos. Sigue viva en las lecciones de vida que le dejó, en los valores que le impartió. En ese sentido, la persona no muere. Sigue dentro de nosotros de muchas formas diferentes. Por eso, como se ve en esta metáfora, las hojas pueden caer, pero las raíces continúan alimentando la vida. Entonces, hay cosas que la pérdida no puede llevarse, como las que están en pantalla y como las que ya hemos mencionado. Esas, esas nos acompañan siempre y ahora forman parte de nuestra historia. Entonces, hay personas que dejan de estar presentes, pero nunca dejan de estar influyendo. Y obviamente, a mayor presencia, cuando estuvieron vivos, más los extrañamos cuando no están. Pero ¿acaso, si lo meditamos, no es algo bonito? ¿Acaso no es algo bonito mirar hacia atrás, tal vez un varón, una mujer, tal vez mayor que uno, con muchos años por delante, que ya no está? Y ahora decimos, bueno, ¿cómo extraño a esa persona? Pero ¿verdad que las semillitas que plantó siguen dando fruto y sus lecciones me siguen ayudando? Bueno, aunque ya no está, sigue influyendo. Entonces, el cerebro no sana porque olvida, sana porque aprende una nueva forma de recordar. Ese es el tema. No es olvidar, es verlo de un ángulo diferente, es recordar de una manera diferente, ¿verdad?
Los recuerdos no son un problema. Cada quien puede decidir cómo los va a seguir llevando, ¿verdad? La parte importante es atesorarlos. Si esta persona o experiencia o compañero marcó algunos puntos positivos en nuestra vida. Entonces el duelo es más como una transición y no como un estado. ¿Qué sería una transición? Bueno, es como este puente. Te está llevando de un lado a otro. Así es el duelo. Y sí, a lo mejor cuando tú estás avanzando en este puente dices, qué frío, qué sol, qué lluvia, qué soledad, etcétera, etcétera. Algunas incomodidades. Pero bueno, así es el duelo. Es una transición de un punto a otro. Y entonces aquí aprendemos que adaptarse no es traicionar. Adaptarse es sobrevivir. Probablemente en el cuento del bote sentía que estaba traicionando a su bote, que le había salvado la vida. Pero no, no lo estaba traicionando. Ni tampoco estaba traicionando esa experiencia. Estaba sobreviviendo y tomando decisiones para avanzar. Y eso no quería decir que estaba dejando la experiencia por completo. También llevaba su experiencia consigo. Entonces, el duelo es el lugar donde el amor aprende una nueva forma de existir. Entonces, esa nueva forma de recordar, ¿por qué es tan importante que lo veamos en este taller? Porque durante mucho tiempo se creyó que sanar consistía en olvidar, pero la experiencia humana nos muestra otra cosa, que las personas no sanan porque olvidan. Las personas sanan porque aprenden a recordar de una manera diferente. Al principio, el recuerdo sí puede aparecer como una herida abierta y entonces cualquier canción duele, cualquier fotografía duele, cualquier fecha duele. Es como tocar una quemadura, pero poco a poco ocurre algo extraordinario. El recuerdo sigue ahí, la historia sigue ahí y el amor sigue ahí. Lo que cambia es la relación que tenemos con ese recuerdo. Ya no aparece únicamente el dolor. Ahora aparecen otras cosas maravillosas. La gratitud, la ternura, los aprendizajes, la madurez, la resiliencia y algunas sonrisas. El recuerdo no desaparece, se transforma. Y entonces entendemos algo hermoso, que recuperarse nunca fue borrar a alguien de la memoria. Recuperarse fue aprender a llevarlo de una manera que nos permita seguir viviendo. Y quizá sanar no consiste en cerrar un libro. Quizá sanar consiste en aprender a leerlo sin que cada página nos rompa el corazón. Entonces, volviendo al ejemplo del globo, ya para ir cerrando, como diría la diapositiva, tal vez hoy sigues con la mano levantada. Tal vez llevas mucho tiempo intentando alcanzar algo que cambió. Y no voy a pedirte que lo sueltes esta noche. Solo quiero recordarte algo. Bajar la mano no hará que olvides tu globo. Solo dejará de cansarte el brazo. Y antes de despedirnos, quiero repasar un punto importante. Quizás hemos entendido algo importante esta noche. El problema nunca fue el globo. El problema fue que creer que para seguir amándolo había que seguir sosteniéndolo.
Y tal vez eso nos ha pasado muchas veces, con personas, con etapas de nuestra vida, con sueños y con versiones de nosotros mismos. Entonces, a veces creemos que recordar significa sufrir, que amar significa aferrarse, que honrar significa quedarse detenido. Pero la vida parece enseñarnos otra cosa. ¿Qué nos enseña la vida? Que hay flores que solo estuvieron una temporada y aún así cambiaron el jardín para siempre. Que hay personas que solo estuvieron unos años y aún así cambiaron una vida entera. Hay momentos que duraron apenas unos instantes y aún así siguen iluminando décadas después. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no es ¿cómo dejo de extrañar? Tal vez la pregunta es ¿cómo permito que aquello que amé siga dando frutos dentro de mí? Porque algunas ausencias nunca desaparecen completamente. Y eso no significa que estemos rotos, significa que hubo amor. El duelo no nos pide olvidar, el duelo no nos pide ser fuertes, el duelo no nos pide dejar de amar. El duelo nos pide algo mucho más humilde. Nos pide aprender una nueva manera de amar aquello que ya no podemos abrazar. Y entonces, algunas personas salen de nuestra vida, pero otras entran en nuestra historia. Entonces, ¿qué les pareció la información de hoy? Y si lo desean, hay 3 talleres sobre el duelo también disponibles en mi canal, ¿verdad? Que también es su canal. Muchas gracias por acompañarme este ratito esta noche. Les dejamos la grabación para su beneficio. Veo sus comentarios también. Luego, entonces, con todo gusto. Gracias, se les quiere mucho.